A veces el desastre no llega con gran alboroto. Se cuela silenciosamente disfrazado de emoción y ataca cuando menos lo esperas. Así fue como se desarrolló esta cita. Al principio, se sentía como el comienzo de algo real, algo extraordinario, pero al final, me quedé cuestionando cómo pude estar tan equivocada. Nos conocimos en línea, como tantas de estas historias. Durante una semana hablamos sin parar, mañana, tarde y noche. Ese tipo de conversaciones que fluyen sin esfuerzo, donde cada mensaje se siente como un paso más hacia la comprensión de alguien que realmente te entiende. Nunca había sentido una conexión instantánea así antes, como si hubiéramos conocido durante años, como si el universo se hubiera alineado solo para juntarnos. Cuando llegó el viernes, estaba llena de anticipación. Acordamos encontrarnos para cenar en un restaurante que él había elegido. Me vestí cuidadosamente, no demasiado formal, pero tampoco demasiado casual. Justo la mezcla adecuada de esfuerzo y comodidad. Cuando llegué, lo vi a través de la ventana, saludándome con una amplia sonrisa. Mi corazón dio un vuelco, esto era todo. Pero el momento en que entré, apareció la primera grieta. Apenas levantó la vista del menú. No hubo un saludo cálido, ningún cumplido, ni siquiera la cortesía del contacto visual. Me desconcertó, pero lo dejé pasar, diciéndome que podría estar nervioso. Después de todo, las primeras citas pueden intimidar. Al sentarme y abrir el menú, mi estómago se hundió. El lugar no era halal. Parte de mí se sintió avergonzada por asumir que lo era debido a nuestra fe compartida, así que pensé que era obvio. Pero me mantuve tranquila buscando una opción vegetariana. Cuando le pregunté a la camarera si el risotto se podía hacer sin vino, fue comprensiva y complaciente. Pensé que el momento incómodo había pasado. Luego él pidió una botella de vino. Se sirvió una copa levantándola hacia mí con una sonrisa. «Vamos, te estás perdiendo algo, solo una copa», instó agitando el líquido. «Estoy bien con agua, gracias», respondí cortésmente, tratando de disimular mi incomodidad. Él se encogió de hombros, tomó un largo sorbo y sonrió, como si supiera algo que yo no. La conversación, que había sido tan vibrante por mensajes de texto, se sentía forzada en persona. Intenté dirigir las cosas a terrenos más seguros, sacando a relucir temas ligeros, pero entonces él mencionó sus experiencias con drogas, soltando historias sobre sus aventuras pasadas, con sustancias como si estuviera reviviendo un recuerdo entrañable. No pasó mucho tiempo antes de que la noche tomara un giro aún más oscuro. A mitad de su segunda copa de vino, comenzó a quejarse de la camarera. «¿Cuál es su problema?», Srenia murmuró balbuceando un poco. «No ha sonreído ni una vez, es una...». Lo miré atónita. Claro, la camarera no era extremadamente alegre, pero ¿por qué tendría que serlo? Estaba haciendo su trabajo y yo la encontré perfectamente educada. Su ira surgió de la nada, dejándome preguntándome qué clase de persona reacciona así. Luego vinieron los juegos. El restaurante tenía pequeñas tarjetas de «Conócete» para los comensales, y pensé que podrían ayudar a salvar la noche, pero cada pregunta que respondí estaba mal a sus ojos. Las reformulaba, profundizaba o me presionaba para dar respuestas que encajaran en su narrativa. Era agotador. Estaba insatisfecho con todo lo que decía, como si yo fuera un proyecto que intentaba moldear a su ideal. Y justo cuando pensé que no podía empeorar, comenzó a hablar de su ex. Ella no quería criar a nuestros hijos como musulmanes, dijo, agitando su vino antes de tomar otro sorbo. Por eso terminó. Parpadeé, insegura de cómo responder. Quería señalar la ironía obvia de su declaración, dado la botella de vino frente a él y las historias que acababa de compartir, pero no lo hice. Solo asentí y me quedé en silencio, esperando que la noche terminara pronto. Cuando el restaurante comenzó a cerrar, decidimos dar un paseo, o más bien decidí darle un poco más de tiempo. Él agarró su botella de vino poniéndola bajo su brazo como si fuera un recuerdo preciado. «Necesito hacer una llamada de trabajo», dijo después de unos minutos de paseo. Dejó la botella a mi lado y se alejó, teléfono pegado a la oreja. Para agregar a mi incomodidad, encendió un cigarrillo mientras caminaba, fumando mientras los ancianos que pasaban me lanzaban miradas de desaprobación. Me moví incómodamente, y cuando regresó, me regañó por dejar la botella desatendida. «Está bien», dije, tratando de calmar la situación. «Nadie va a tomarla».
Se sentó junto a mí otra vez, esta vez sacando un cigarrillo electrónico. Sin previo aviso, dio una profunda calada y sopló el humo directamente a mi cara. Tosí, sorprendiéndome. «Ups», dijo con una risa. «Eso fue un accidente». Para entonces ya había tenido suficiente. La arrogancia, la falta de respeto, la total indiferencia por mi comodidad. Y aún así, tenía un último regalo para entregar. «Realmente no eres mi tipo, ya sabes», dijo casualmente, sus palabras goteando con desdén. «Eres demasiado santurrona para mí». Lo miré momentáneamente sin palabras. «¿No soy tu tipo?» «Srenia». Quise reír, no porque no fuera cierto. Claramente quería a alguien que compartiera sus vicios y tolerara su comportamiento, pero porque era algo tan mezquino y sin sentido de decir. Fue el clavo en el ataúd de una noche ya condenada. Reservé un taxi en el acto. Cuando llegó, no me molesté en decir adiós. Simplemente me subí y me fui. Al día siguiente esperaba que él se disculpara, al menos reconociera lo mal que había ido la cita. En cambio, me dejó de hablar. Sin mensaje, sin explicación, solo silencio. Y sinceramente fue lo mejor que pudo haber hecho. Mirando hacia atrás me río de lo absurdo de todo. El lloriqueo, los insultos, la audacia de vapear en mi cara. Pero más que nada, me río de cómo pensó que dejarme de hablar era un castigo. Si acaso, fue un regalo. Comenzó como cualquier otro intento de encontrar una conexión. Un desliz, una coincidencia, unos pocos mensajes agradables intercambiados. Parecía encantador, educado, incluso lo suficiente como para hacerme bajar la guardia un poco, lo suficiente como para acordar conocerlo en persona. El frío del aire vespertino me saludó cuando salí a encontrarme con él. Las luces de la calle parpadeaban débilmente sobre el camino tranquilo donde habíamos acordado encontrarnos. Era una de esas noches en las que todo parece una pregunta. El tipo de noche en la que la oscuridad parece viva, susurrando advertencias que estás demasiado distraído para escuchar. Y cuando lo vi parado allí, justo adelante, con las manos metidas en los bolsillos, ignoré la incomodidad que sentía en mi interior. «Hola», me saludó, su sonrisa no alcanzando del todo sus ojos. Le devolví la sonrisa, todavía tratando de convencerme a mí misma de que esto era una buena idea. Comenzamos a caminar, la conversación ligera y casual al principio, pero no tardó mucho en quitarse la máscara. «Entonces», dijo después de unos minutos, su tono casi demasiado casual, «¿por qué no comemos algo? No almorcé hoy». Era una forma extraña de empezar, pero lo dejé pasar. «Claro, conozco un lugar cercano». Encontramos un pequeño restaurante que no estaba demasiado lleno y nos deslizamos en una cabina junto a la ventana. Mientras escaneaba el menú, él se recostó con los brazos extendidos sobre la cabina como si fuera el dueño del lugar. «De hecho», dijo, «no te importa cubrir esto, ¿verdad? Olvidé mi billetera en casa». Me congelé, no había mencionado eso antes, y la forma en que lo preguntó, como si fuera lo más natural del mundo, me tomó por sorpresa. No quería parecer grosera, así que forcé una sonrisa. Sí, supongo que está bien». La comida llegó, pero apenas la probé. Estaba demasiado ocupada observándolo devorar su comida, apenas levantando la cabeza. Habló todo el tiempo, pero no estaba realmente escuchando. Mis pensamientos giraban. ¿Estaba aprovechándose de mí o estaba exagerando? Cuando llegó la cuenta ni siquiera la miró. Pagué sintiendo la decepción burbujeando bajo mi piel. Aún así pensé que tal vez solo era un mal comienzo. Tal vez se redimiría. Pero la noche estaba lejos de terminar. Al salir del restaurante y reanudar nuestro paseo, se volvió hacia mí abruptamente. «Escucha», comenzó, su voz baja, casi conspiratoria. «¿Puedes prestarme 20 euros? Estoy en un aprieto ahora mismo». Mi corazón se hundió. Esto estaba convirtiéndose en un extraño engaño. «No lo sé», dije con vacilación. No planeaba llevar mucho dinero en efectivo esta noche. Su rostro se oscureció, pero rápidamente lo reemplazó con una sonrisa tensa. «No hay problema», dijo, aunque la tensión en su voz era imposible de ignorar. Debería haber terminado allí. Debería haberme alejado, pero en cambio, seguí caminando, diciéndome a mí misma que solo estaba siendo paranoica. Tal vez no era tan malo como parecía. Tal vez había una explicación razonable para todo esto. Pero la noche tenía otros planes. Un poco después se detuvo en seco. «Ah, por cierto», dijo,
como si acabara de recordar algo importante. «Puedes cubrir mi tarifa de autobús, te la devuelvo después». Lo miré perdiendo la paciencia. «¿En serio?». Se encogió de hombros. «Sí, solo un par de euros, no es gran cosa, ¿verdad?». En ese momento estaba demasiado agotada para discutir. «Está bien», murmuré dándole la tarifa. No era el dinero lo que me molestaba, era la audacia, la pura arrogancia. Cuando finalmente llegamos a la parada de autobús, tomé una decisión. «Voy a llamar un taxi a casa», dije sacando mi teléfono para llamar a uno. Sus ojos se iluminaron. «Oh, un taxi, mi casa está de camino, ¿te importa dejarme?». En contra de mi mejor juicio acepté. Tal vez pensé era la forma más fácil de deshacerme de él. Tal vez solo quería que la noche terminara. Pero cuando el taxi llegó y nos subimos, su actitud cambió de nuevo. Se recostó en su asiento mirándome sospechosamente. «Solo estás tratando de averiguar dónde vivo, ¿verdad?». Me acusó de repente, su voz afilada y acusatoria. Parpadeé, atónita. «¿Qué?». «No, ¿por qué me importaría dónde vives?». «No mientas», espetó. «Estás tratando de acosarme o algo así, ¿verdad?». La absurdidad de todo me golpeó como una bofetada en la cara. Lo miré, luchando por encontrar las palabras. «Ofrecí dejarte como un favor. Si crees que te estoy acosando, puedes caminar el resto del camino». Su expresión se retorció, una mezcla de ira y vergüenza, pero no respondió. El silencio en el taxi era sofocante y pude sentir los ojos del conductor mirándonos por el espejo retrovisor, probablemente preguntándose en qué se había metido. Cuando finalmente llegamos a su parada, no me dio las gracias, no dijo una palabra, solo azotó la puerta y desapareció en la noche. Mientras el taxi se alejaba, me senté allí en silencio, atónita, repasando la noche en mi cabeza. ¿Qué acababa de experimentar? No fue una cita, ni siquiera una mala cita, fue algo más oscuro, algo más extraño. Un juego retorcido donde yo era la jugadora involuntaria. Cuando finalmente llegué a casa, sentí una extraña mezcla de alivio y enojo. Me habían engañado, manipulado, tratado como si fuera una especie de billete de comida gratis. Pero más que eso, me sentí violada, como si hubiera dejado que alguien se metiera en mi vida y pisoteara toda mi confianza. No sé cuáles eran sus intenciones esa noche. Tal vez pensaba que estaba siendo astuto. Tal vez lo había hecho antes con otros antes de mí. O tal vez solo era otra alma perdida, desesperada y a la deriva, tratando de tomar lo que podía de quien quiera que se cruzara en su camino. Cualquiera que sea el caso, aprendí algo esa noche. Confía en tus instintos. Si algo se siente mal, probablemente lo esté. Y a veces el verdadero horror no está en las sombras o en las cosas que hacen ruido en la noche. Está en las personas a las que dejamos acercarse demasiado. Todavía recuerdo el zumbido de las luces fluorescentes en la tienda, el olor a cartón fresco y el leve perfume que emanaba de los clientes al pasar. Era el caos habitual de un turno ocupado en una tienda minorista. Clientes pidiendo descuentos, cajas registradoras atascándose en los peores momentos y el interminable zumbido de la música pop en repetición. Pero lo que me mantenía en marcha, lo que hacía soportables esas largas horas, era el paseo al trabajo, no por el viaje en sí, sino por ella. Ella trabajaba en la boutique al otro lado de la calle. Al principio, ni siquiera sabía su nombre, pero su presencia era magnética. Tenía esta confianza sin esfuerzo, una belleza casual que te dejaba buscando excusas para merodear cerca de su tienda. Pasaba por allí, robando miradas, y a veces me atrevía a saludarla con la mano. A veces, ella me devolvía el saludo, con una pequeña sonrisa jugando en sus labios. Esa sonrisa tenía una forma de quedarse conmigo, siguiéndome en mis turnos, iluminando los momentos más aburridos. Me tomó meses reunir el valor para hablar con ella adecuadamente. La idea de ser rechazado me mantenía a raya, pero un día algo hizo clic. Estaba cansado de preguntarme qué pasaría si. Así que una tarde gris, mientras la veía arreglar el escaparate, me detuve, con el corazón latiendo con fuerza y las palmas sudorosas. Entré. «Hola», dije, mi voz temblando lo suficiente como para odiarme a mí mismo. «¿Te gustaría tal vez tomar una copa algún día?». Ella levantó la vista, su rostro indescifrable por un momento y luego sonrió. «Claro», dijo casualmente, como si no acabara de arrojar todo mi sentido de autoestima a la pregunta. «¿Qué te parece después del trabajo?». Floté durante mi turno.
apenas capaz de concentrarme. La idea de tomar una copa con ella se sentía surrealista, como si algún sueño distante hubiera decidido hacerse realidad. Imaginé conversaciones encantadoras, risas compartidas, el comienzo de algo real. Pero la realidad tenía otros planes. Cuando llegué al pub esa noche, ella ya estaba allí, sentada en la barra con las piernas cruzadas, un pie moviéndose ligeramente al ritmo de la música. Sus ojos se iluminaron cuando me vio. Por un momento pensé, este es mi momento. Hola, me saludó, su voz cálida y acogedora. Ya pedí un par de bebidas. Me uní a ella y durante la primera media hora, todo se sintió perfecto. Hablamos sobre el trabajo, la música, los clientes insoportables con los que ambos lidiamos a diario. Ella se reía de mis bromas y me sentía como el tipo más afortunado del lugar, pero luego algo cambió. Ella se tomó su cerveza en cuestión de minutos y pidió otra, y luego otra. Para cuando yo iba por la mitad de la mía, ella ya había pasado a los chupitos. «Vodka», declaró golpeando un vaso en la barra. «¿Te animas?» Dudé. «Me quedo con la cerveza», dije tratando de reírme. «Como quieras», respondió, sonriendo mientras se tomaba el chupito como si fuera agua. Al principio parecía inofensivo, incluso gracioso. Estaba desinhibida, pasándoselo bien. Pero a medida que las bebidas seguían llegando, me di cuenta de que esto no era solo una diversión casual. Sus palabras comenzaron a balbucear. Sus movimientos se volvieron torpes. Se reía de la nada, echando la cabeza hacia atrás como si el techo acabara de contarle el mejor chiste que había oído. Para cuando pasó una hora, estaba en su quinta cerveza y Dios sabe cuántos chupitos. La observaba impotente, mientras la chica que admiraba desde lejos se transformaba en un torbellino de caos. Se inclinaba sobre la barra para gritar por más vodka, ignorando la ceja levantada del camarero y mi creciente preocupación. «Oye», dije suavemente, «tal vez deberíamos ralentizar un poco». Ella me hizo un gesto con la mano. «Estoy bien», balbuceó, su voz elevándose por encima del murmullo a nuestro alrededor. «Te preocupas demasiado». Entonces, a mitad de una frase, se quedó quieta. Su cabeza se inclinó hacia adelante y, por un momento aterrador, pensé que simplemente se había desmayado allí mismo en la barra. Pero se sacudió hacia arriba, parpadeando furiosamente y se rió como si todo fuera una gran broma. Yo no me reí. Esto ya no era gracioso. Cuando finalmente se desmayó, no fue dramático. No hubo colapso ni tropiezo dramático. Un momento estaba hablando de unas vacaciones en España y al siguiente, su cabeza estaba caída hacia adelante, sus brazos flácidos a los costados. «Oye», dije, el pánico apoderándose de mi voz, «¿estás bien?» Ella no respondió. El camarero me miró con una mirada que decía, «Sácala de aquí». Y yo traté de averiguar qué hacer. No podía simplemente dejarla. «Déjame llamarte un taxi», murmuré más para mí mismo que para ella. Meterla en el taxi fue una pesadilla. Estaba como un peso muerto. Su cuerpo no respondía mientras yo la cargaba a medias y la arrastraba por la puerta. El conductor levantó una ceja pero no dijo nada mientras la subía al asiento trasero. «¿Qué dirección?», Srenia preguntó secamente. Ni siquiera sabía dónde vivía. Mi corazón se hundió mientras revisaba su bolso esperando encontrar algo. Una identificación, una carta, cualquier cosa. Finalmente encontré su teléfono. La pantalla se iluminó con una llamada perdida de papá. Dudé. Luego presioné el número. Sonó 2 veces antes de que una voz ronca respondiera. «¿Sí? Hola», dije rápidamente. «Estoy con tu hija, ella no está en buen estado. La estoy llevando a casa». Hubo una larga pausa. Luego, con un suspiro resignado, dijo, «Te encontraré en la puerta». El viaje en taxi se sintió interminable. Ella estaba recostada contra la puerta, su respiración superficial pero constante. Seguía mirándola, dividido entre la ira y la preocupación. ¿Cómo había terminado la noche así? Cuando finalmente llegamos a su casa, su padre estaba esperando en el porche. Su rostro era duro, grabado con frustración mientras yo la ayudaba a salir del coche. Sacudió la cabeza. «Por el amor de Dios», murmuró mientras la agarraba por un brazo. Otra vez. La palabra me golpeó como un puñetazo en el estómago. Esto no era algo puntual, era un patrón, una realidad que había sido demasiado ingenuo para ver. Me quedé allí por un momento,
observando mientras la llevaba adentro sin decir una palabra. La puerta se cerró detrás de ellos, dejándome solo en el porche, con el peso de la noche presionando sobre mí. Caminé a casa esa noche, el aire frío mordiendo mi piel. La emoción, los nervios, la esperanza, todo se había convertido en cenizas. Quería una historia que contar, pero no así, nunca así. Pensarías que las citas para tomar café son un territorio seguro y neutral, público, sin presión, solo dos personas compartiendo una bebida y una conversación. Inofensivo, ¿verdad? Eso pensé. Me había equivocado en muchas cosas antes, pero ese día estaba a punto de descubrir cuán equivocada podía estar. Era una tarde fresca, de esas en las que el cielo se extiende infinitamente brillante y nítido, un telón de fondo perfecto para las posibilidades. La había conocido en línea, unos mensajes aquí, una risa allá. Parecía lo suficientemente normal, inteligente y un poco peculiar. Alguien que podría mantener una buena conversación. Cuando llegué al café, ella ya estaba allí, sentada junto a la ventana, con las manos envueltas alrededor de una taza. Ella levantó la vista cuando me acerqué y su sonrisa fue amplia y acogedora. «Hola», dijo, poniéndose de pie para saludarme. Había una calidez en su voz que me puso a gusto, y por primera vez en mucho tiempo, sentí que esto podría realmente ir a alguna parte. Comenzamos a hablar, la charla habitual al principio. El trabajo, los pasatiempos, cuánto odiamos ambos el precio del café estos días. Ella se reía de mis chistes y sus ojos se arrugaban de una manera que la hacía parecer accesible y genuina. Empecé a relajarme, sorbiendo mi bebida y dejando que la conversación fluyera. Pero luego, ella hizo una pregunta que cambió el tono de toda la tarde. «Entonces, ¿cuántas relaciones serias has tenido?», preguntó con la cabeza ligeramente inclinada, su expresión de repente más enfocada. Dudé. No era un secreto ni nada, pero no estaba seguro de que fuera material para la primera cita. Aún así, respondí honestamente. «Solo una», dije dejando mi taza. «Duró 7 años». Sus cejas se elevaron. «¿7 años? Eso es mucho tiempo». «Sí», admití, sintiendo una punzada de incomodidad. «Nos conocimos en la escuela, éramos jóvenes y simplemente duró, pero ya sabes, la vida pasa, crecimos y nos distanciamos». Ella asintió lentamente, su mirada nunca dejando la mía. «¿Y no has tenido una relación seria desde entonces?» «No, solo citas casuales aquí y allá, nada que realmente se mantuviera». Me encogí de hombros tratando de dirigir la conversación de nuevo hacia ella. «¿Y tú?». Ella ignoró la pregunta por completo, sus dedos golpeando ligeramente el borde de su taza. «Estuviste con ella durante 7 años», dijo, su tono casi contemplativo. «Eso no es solo una relación, es un lazo de alma». Parpadeé sin estar muy seguro de cómo responder. «Quiero decir, supongo que estuvimos cerca, pero no funcionó, así que...». «No», interrumpió, su voz más firme ahora. «No te alejas de algo así. 7 años es destino». Reí incómodamente asumiendo que estaba bromeando. «Sí, bueno, el destino tenía otros planes». Su rostro no cambió, si acaso, su expresión se volvió más intensa. Sus ojos se entrecerraron como si estuviera viendo algo que yo no podía. «No entiendes», dijo, inclinándose ligeramente hacia adelante. «La gente pasa toda su vida buscando una conexión como esa y tú simplemente te alejaste». «No fue tan simple», dije, moviéndome incómodo en mi asiento. La forma en que me estaba mirando ahora, como si yo fuera algún tipo de rompecabezas que necesitaba resolver, me puso nervioso. No éramos felices, queríamos cosas diferentes. «Eso no importa», dijo, su voz elevándose un poco. Unas pocas cabezas se volvieron en nuestra dirección, y pude sentir el peso de sus miradas. «Lo que importa es que lo tenías. Tenías a tu persona, tu destino». Reí de nuevo, esta vez más por incredulidad que por cualquier otra cosa. «Mira, no sé sobre el destino, pero rompimos por una razón. Han pasado años, ambos hemos seguido adelante». Sus ojos se abrieron de par en par, casi como si le hubiera dado una bofetada. «¿Seguido adelante?». «Component placement», repitió, su voz teñida de incredulidad. «¿Estás sentado aquí diciéndome que solo has tenido una relación real y estás tratando de convencerme de que has seguido adelante?». «No, de ninguna manera». Abrí la boca para responder, pero ella me interrumpió, sus palabras derramándose apresuradamente.
No necesitas estar aquí, dijo gesticulando entre nosotros. No deberías estar en citas o hablando con gente nueva. Necesitas detener todo esto y volver a ella. Ella es tu destino, ¿no lo ves? Su intensidad me golpeó como un tren de carga. La mujer cálida y fácil de tratar que había conocido solo una hora antes, había desaparecido, reemplazada por alguien que hablaba como si estuviera entregando una profecía divina. La miré, atónito y en silencio. «Has cometido un error», continuó, su voz inquebrantable, «y no es demasiado tarde para arreglarlo. Te lo debes a ti mismo, a ella, al universo». No pude evitarlo, reí, un sonido agudo y sin humor que atrajo más miradas curiosas de los otros clientes. «¿Hablas en serio ahora?» «Component placement», pregunté, recostándome en mi silla. «¿Estás diciendo que deje de salir y vuelva con alguien con quien no he estado en años porque crees que es mi destino?» «Sí», dijo simplemente, como si fuera lo más obvio del mundo. La miré, esperando a que se rompiera y admitiera que todo esto era una especie de broma elaborada, pero no lo hizo. Simplemente se quedó allí, mirándome como si pudiera convencerme de estar de acuerdo con la pura fuerza de su creencia. Por un momento, no supe si reír o gritar. La absurdidad de todo era abrumadora. Se suponía que esta era una cita para tomar café, una forma simple y sin presión de conocer a alguien nuevo. En cambio, me habían arrastrado a una especie de intervención espiritual bizarra. «Está bien», dije finalmente levantándome y agarrando mi abrigo. «Creo que esto ha sido revelador, pero me voy». Ella se levantó también, su expresión una mezcla de frustración y lástima. «Estás cometiendo un error», dijo, su voz siguiéndome mientras caminaba hacia la puerta. «No puedes huir del destino para siempre». No respondí, ni siquiera miré hacia atrás. Simplemente seguí caminando, el sonido de la campana sobre la puerta sonando en mis oídos mientras salía a la calle. El aire frío me golpeó como una bofetada y respiré profundamente, tratando de sacudirme el encuentro surrealista. No pude dejar de reírme mientras me alejaba, el tipo de risa que burbujea cuando no sabes qué más hacer. Destino, lazos de alma. ¿Qué clase de persona le dice a un completo extraño que abandone su vida y persiga el pasado? Había esperado malas citas antes, silencios incómodos, vibraciones desajustadas, pero esto era algo completamente diferente. Para cuando llegué a casa, el humor se había desvanecido, reemplazado por una extraña inquietud. Sus palabras resonaban en mi mente, no invitadas y persistentes. Tal vez no era su creencia en el destino lo que me molestaba. Tal vez era el hecho de que por un instante casi le había creído. Nunca olvidaré mi primera cita en Tinder, no porque fuera romántica o mágica, sino porque fue una colisión de caos y absurdidad que casi me hizo eliminar la aplicación para siempre. Fue hace unos 6 años. Tinder todavía era la novedad y pensé, ¿por qué no intentarlo? Después de un poco de swiping y charla casual, coincidí con una mujer que parecía bastante decente. Sus fotos no estaban demasiado retocadas, su sonrisa era acogedora y le encantaba la comida tailandesa, algo por lo que conectamos casi de inmediato. Era nuevo en esto de las citas en línea, pero pensé que había encontrado el premio gordo. Así que hice lo que cualquier romántico esperanzado haría. Hice una reserva para cenar en un acogedor restaurante del centro. Cuando llegué, el lugar estaba lleno de suaves conversaciones y el tintineo de copas. La vi sentada en una mesa de la esquina, desplazándose por su teléfono. Al principio, dudé, pensando que tal vez me había acercado a la persona equivocada. No se parecía en nada a sus fotos, no en el sentido de que los filtros oculten algunas imperfecciones, sino en el sentido de ¿me están engañando? Aún así, decidí ser educado. Las primeras citas ya son lo suficientemente estresantes sin que alguien señale expectativas no cumplidas de inmediato. Puse una sonrisa, me presenté y me senté. Tal vez, pensé, su personalidad brillaría más de lo que sus fotos de perfil prometían. Por un breve momento todo estuvo bien. Intercambiamos la charla habitual y me sentí relajado hasta que la conversación se desvió hacia un territorio peligroso. ¿Qué te trae a Tinder?, Srenia, pregunté genuinamente curioso. Ella exhaló dramáticamente recostándose en su silla. Bueno, es una historia un poco loca, dijo su voz cargada de intriga. Tuve una ruptura muy mala recientemente. Asentí preparándome para los detalles. Resulta que, continuó,
La novia de mi novio me dijo que él en realidad estaba casado. Parpadeé. ¿Qué? Sí, dijo casualmente sorbiendo su agua, como si me acabara de decir que prefería los gatos a los perros. Estaba saliendo con este tipo que tenía una novia y una esposa. No pude hablar por un momento, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. ¿Y no lo sabías? Por supuesto que no, dijo indignada. Parecía tan joven, nunca habría adivinado que estaba casado, y menos que tenía 50 años. Pausé, tratando de decidir qué parte de esta historia desentrañar primero. ¿50? ¿Cuántos años tienes? Srenia, pregunté. 31, respondió. Pero honestamente ni siquiera parecía tener 50 años. Estaba tan bien cuidado. Aquí, déjame mostrarte una foto. Sacó su teléfono y deslizó hasta una foto. El hombre que me miraba desde la pantalla no tenía 50 años. Tenía al menos 60, con cabello fino y gris, y un rostro que había visto más años de los que su membresía al gimnasio podría ocultar. Traté de mantener mi expresión neutral, pero debió de delatarme porque ella frunció el ceño. Está bien, tal vez sí parecía de su edad, admitió, pero realmente no sabía sobre la esposa y la novia. Eso es una situación bastante complicada, logré decir, mi apetito evaporándose rápidamente. La cita continuó, cada nuevo detalle de su vida personal haciéndome querer salir corriendo por la puerta. Para cuando llegó el postre, supe que no la volvería a ver. Hay un cierto nivel de drama que puedo tolerar, pero encontrarme enredado en una red de relaciones con un hombre que podría haber sido su padre, eso era un pase definitivo. Cuando llegó la cuenta, decidí arrancar la curita de una vez. Mira, dije, manteniendo mi tono lo más amable posible. Realmente aprecio haberte conocido, pero no creo que esto vaya a funcionar. Prefiero ser sincero al respecto que simplemente desaparecer. Ella me miró por un momento, su expresión indescifrable, y luego se encogió de hombros. Está bien, dijo con ligereza, como si acabara de rechazar una segunda porción de postre. Aliviado, pagué la cuenta y salí, pensando que había manejado bien la situación. Pero mientras esperaba mi taxi en la acera, oí pasos detrás de mí. Me volví para verla parada allí con los brazos cruzados. Entonces, dijo, como si estuviéramos retomando la conversación donde la habíamos dejado. ¿A dónde vamos? La miré, confundido. ¿Qué quieres decir? ¿Cómo? ¿A dónde vamos? Srenia, ¿vamos a tomar algo o vamos a tu casa? Parpadeé completamente desconcertado. No, dije lentamente. Yo voy a mi casa y tú vas a tu casa. Para enfatizarlo usé mis manos señalando en direcciones opuestas. Su rostro se cayó un poco, pero no discutió. En cambio se volvió y se alejó, dejándome con la incómoda sensación de que esto no había terminado. A la mañana siguiente, estaba disfrutando de una taza de café tranquila cuando sonó mi timbre. Al principio pensé que podría ser una entrega, pero cuando revisé la cámara de video, mi estómago se hundió. Allí estaba ella, parada en mi porche, luciendo demasiado cómoda para alguien a quien le había dicho claramente que no habría una segunda cita. Su rostro estaba rojo y estaba gritando algo a la cámara. Presioné el botón del intercomunicador. ¿Qué estás haciendo aquí? Srenia, pregunté, mi voz aguda de incredulidad. Ella miró directamente a la cámara, sus ojos llenos de lágrimas. ¿Por qué no me enviaste un mensaje? Srenia, pensé que teníamos una conexión. Suspiré, mi paciencia desvaneciéndose rápidamente. Te dije anoche, no nos volveremos a ver. Fui sincero al respecto. Su expresión se arrugó y comenzó a llorar justo allí, en mi porche, como una figura trágica en una mala comedia romántica. ¿Por qué? Srenia, no entiendo. La miré a la pantalla, dividido entre la frustración y la incredulidad. Mira, dije, mi tono mucho menos cortés ahora. Esto no va a cambiar nada, por favor, vete a casa. Ella siguió llorando, pero yo había terminado. Apagué el video y me alejé, esperando que eso fuera el final. Afortunadamente lo fue. Nunca volvió a aparecer. Esa fue mi introducción a las citas en línea. Me enseñó dos cosas. Siempre verifica cuidadosamente a tus coincidencias y nunca uses tu dirección de casa como dirección de trabajo. Algunas personas simplemente no aceptan un no por respuesta. Comenzó con un match en una de esas aplicaciones. Deslizar a la izquierda, deslizar a la derecha, la ruleta del romance moderno.
Su perfil captó mi atención de inmediato. Tenía una sonrisa cálida, una vibra relajada y un amor por la comida que destacaba en su biografía con fotos de platos elaborados y acogedores cafés. Parecía alguien que apreciaría una cita de almuerzo casual, así que me arriesgué y le pedí salir. Para mi sorpresa, aceptó. Escogimos un pequeño bistró de moda en el centro de la ciudad. Llegué temprano, como suelo hacer, y encontré una mesa en la esquina con una buena vista de la bulliciosa calle afuera. Cuando ella entró, no pude evitar sonreír. Se veía justo como en sus fotos, incluso mejor. Había una confianza en ella que de inmediato me puso a gusto. Me saludó con un rápido abrazo y se sentó, su bolso deslizándose de su hombro mientras se acomodaba en la silla. Los primeros 10 minutos fueron bastante agradables. Intercambiamos charlas superficiales, las preguntas usuales, trabajo, pasatiempos. ¿Cuántas citas desastrosas habíamos soportado para llegar hasta aquí? Ella se rió de uno de mis chistes. Sus ojos se arrugaron en las esquinas y pensé para mí mismo, esto va bien. Pero entonces algo cambió. Ella comenzó a mirar su teléfono con más frecuencia. Sus ojos bajaban a la pantalla como si estuviera esperando alguna noticia urgente. Al principio lo dejé pasar. Tal vez tenía notificaciones del trabajo o un mensaje que no podía ignorar. Mantuve la conversación en marcha, haciendo mi mejor esfuerzo para captar su atención. Entonces, pregunté, tratando de llevar la conversación a un terreno neutral, ¿cuál es la mejor comida que has probado? Ella levantó la vista, sorprendida, como si hubiera olvidado que yo estaba allí. ¿Eh? Oh, probablemente sushi, respondió ausente antes de que su mirada volviera a su teléfono. Su entusiasmo de antes había desaparecido, reemplazado por una vaga sensación de distracción. ¿Todo bien?, pregunté, forzando una sonrisa. Pareces un poco distraída. No, está bien, dijo rápidamente, guardando su teléfono en el bolsillo. Lo siento por eso, ¿qué decías? Intenté retomar el hilo de la conversación, pero el flujo se había ido. Su energía había cambiado por completo, y cada pocos minutos, sus ojos volvían a la ventana o a su regazo, como si estuviera buscando una forma de escapar. Entonces, de la nada, se enderezó en su asiento. «Oh, Dios mío», dijo, su tono agudo con urgencia. «Acabo de recordar que tengo una reunión de grupo, lo olvidé por completo». Parpadeé sorprendido. ¿Una reunión ahora mismo? Sí, dijo ya recogiendo sus cosas. Sus movimientos eran rápidos, practicados, como si lo hubiera hecho antes. Lo siento mucho, realmente tengo que irme. Antes de que pudiera responder, ya estaba de pie colgándose su bolso al hombro. No ofreció una disculpa más allá de la explicación apresurada. Ni siquiera me miró a los ojos. ¿Quieres que...? Empecé, pero ella me interrumpió. Gracias por el almuerzo, dijo ya a mitad de camino hacia la puerta, y así se fue. Me quedé allí atónito, mirando el plato de comida a medio comer que había dejado. Mi mente corría, tratando de entender lo que acababa de suceder. ¿Había dicho algo mal? ¿Hecho algo para ofenderla? ¿O esto era su plan desde el principio? ¿Una escapada rápida de una cita que había perdido interés? El camarero pasó, despejando su plato de manera incómoda mientras me daba una mirada comprensiva. ¿Otra bebida?, preguntó, su voz teñida de lástima. No, estoy bien, murmuré, aunque no me sentía bien. Terminé mi comida solo. Cada bocado sabía un poco más amargo que el anterior. La vibrante atmósfera del bistró ahora se sentía sofocante. Cada risa alegre o tintineo de copas era un cruel recordatorio de cómo esta cita se había desviado por completo. Esa misma noche, después de revolver en mis pensamientos durante horas, decidí contactarla. Tal vez había una explicación, tal vez realmente había surgido algo y yo había malinterpretado la situación. «Hola», escribí, manteniendo el mensaje ligero y neutral. «Solo quería saber si todo está bien. Espero no haber dicho o hecho algo para molestarte». Envié el mensaje, observando cómo el pequeño icono de enviado se convertía en entregado. Luego esperé y esperé y esperé. Nada. Sin respuesta, sin reconocimiento, solo un silencio frío y ensordecedor. Al día siguiente revisé mi teléfono de nuevo, esperando algún signo de una respuesta. Todavía nada. Al principio me sentí confundido, luego avergonzado y finalmente enojado. Si no estaba interesada, está bien.
Pero marcharse así, sin siquiera una disculpa o una explicación, me pareció cruel, como si mi tiempo y esfuerzo no hubieran significado nada. Esa noche borré su número junto con la aplicación. Toda la experiencia me dejó cuestionando por qué siquiera me había molestado en primer lugar. Tal vez solo había tenido mala suerte, tal vez las citas en línea no eran para mí, o tal vez esta era la realidad del romance moderno, un mundo donde la gente desliza, se desvanece y desaparece sin pensarlo dos veces, dejando a otros para recoger las piezas de sus expectativas frustradas. Incluso ahora, años después, pienso en esa cita a veces, no porque me doliera, aunque lo hizo a su manera, sino porque me enseñó algo valioso. El respeto no es mucho pedir. No cuesta nada ser honesto, decir no lo siento, o incluso terminar una comida educadamente antes de irse, y sin embargo para algunas personas eso es demasiado. La próxima vez que salí en una cita, llevé esa lección conmigo. No todos los que conoces serán amables, pero tú puedes elegir serlo. Y si alguien decide dejarte sentado en una mesa, incómodo y solo, bueno, eso dice más sobre ellos de lo que jamás dirá sobre ti. Cuando coincidí con ella en línea, se sintió como uno de esos raros momentos en los que todo simplemente hace clic. Era inteligente, divertida y hermosa, de una manera que te hacía olvidar el mundo a tu alrededor. En cuestión de horas de chatear, decidimos conocernos en persona, sin pretensiones ni juegos. Solo pura química magnética. Esa noche fue todo. La conversación fue fácil, las risas naturales, una bebida se convirtió en dos, y antes de que nos diéramos cuenta, estábamos en mi casa, envueltos en una conexión que se sentía demasiado buena para ser verdad. Te ahorraré los detalles, pero digamos que fue el tipo de noche que te deja repitiendo momentos en tu cabeza durante días después. A la mañana siguiente, mientras la acompañaba a su coche, me abrazó fuerte. Sus labios rozaron mi oído. «Deberíamos hacer esto de nuevo pronto», dijo, su voz suave pero segura. No podría estar más de acuerdo, pero la vida tenía otros planes. Estaba a punto de irme en un viaje de trabajo ese fin de semana, 3 semanas en la carretera, volando a través de ciudades, reuniones una tras otra. Se lo dije, medio esperando que perdiera interés. La mayoría de las personas no se molestan en mantenerse en contacto con alguien que acaban de conocer, especialmente bajo esas circunstancias. Pero ella me sorprendió. Todos los días mientras estaba fuera, me enviaba mensajes largos, pequeños chequeos, bromas que me hacían reír en salas de espera de aeropuertos abarrotadas. Me decía cuánto me extrañaba, cómo no podía esperar para verme de nuevo. Era halagador, claro, pero también se sentía genuino. No estaba jugando a ser fría ni guardando sus cartas. Quería verme y no tenía miedo de decirlo. Para cuando mi avión aterrizó de regreso en casa, estaba exhausto pero emocionado. Habíamos planeado vernos esa misma noche, una cena casual solo nosotros dos. Estaba encantada cuando le dije que había reservado una mesa en su restaurante favorito. «No puedo esperar», dijo finalmente. Pero mientras estaba sentado allí desplazándome por mi teléfono en la mesa, algo se sentía mal. No había aparecido. Miré el reloj 15 minutos tarde, luego 30, 1 hora. Le envié un mensaje. «Hola, ¿todo bien? Estoy aquí». Sin respuesta. Llamé directo al buzón de voz. El camarero pasó por tercera vez ofreciéndome una sonrisa comprensiva mientras jugueteaba con mi bebida. Para cuando pagué la cuenta por una cena que nunca comí, estaba claro que me habían dejado plantado. Mientras caminaba hacia la noche, la confusión dio paso a la frustración. Esta era la misma mujer que había pasado 3 semanas enviándome mensajes sin parar, contando los días hasta que pudiéramos vernos de nuevo. Si no quería verme, ¿por qué no simplemente desaparecer durante mi viaje? ¿Por qué esperar hasta el momento en que volví para desaparecer? Traté de reírme en el camino a casa, pero dolía. No se trataba solo de la noche desperdiciada, era la forma en que había desaparecido sin una palabra, dejándome preguntándome qué había hecho mal. Durante días, repasé cada conversación en mi cabeza, buscando alguna pista, alguna señal de advertencia que pudiera haber perdido, pero no había nada. Y luego, justo cuando me había resignado a no volver a saber de ella, apareció de nuevo en mi vida como si nada hubiera pasado. 3 meses después. Fue un martes por la tarde cuando mi teléfono vibró con una notificación. Su nombre iluminó mi pantalla como un fantasma del pasado.
Hola, decía el mensaje. ¿Cómo has estado? Miré la pantalla, mezclando incredulidad con molestia. Hola, eso fue todo. Sin explicación, sin disculpa, solo un saludo casual como si no me hubiera dejado sentado solo en una mesa, preguntándome si había sido atropellada por un autobús o abducida por extraterrestres. Contra mi mejor juicio abrí el mensaje. Siguió un segundo mensaje. Lo siento, no respondí ese día. Las cosas han estado bastante ocupadas últimamente. ¿Bastante ocupadas durante 3 meses? No sabía si reír o tirar mi teléfono al otro lado de la habitación. Parte de mí quería ignorarla, dejarla preguntándose cómo se sentía ser recibida con silencio, pero otra parte de mí, la parte curiosa y masoquista, quería respuestas. En lugar de responder de inmediato, dejé mi teléfono y continué con mi día, tratando de decidir cómo responder. ¿Qué podría decirle? Que su reaparición repentina era tan desconcertante como su desaparición, que había seguido adelante, pero una pequeña parte de mí todavía quería entender qué demonios había pasado. Para cuando volví a coger mi teléfono, había decidido algo simple. Ocupada durante 3 meses, ¿eh? Escribí, mis dedos suspendidos sobre el teclado. Eso sí que es una agenda apretada. Presioné enviar y esperé. Su respuesta llegó rápidamente, como si hubiera estado sentada allí, teléfono en mano, anticipando mi respuesta. Ya sé que suena mal, escribió. Solo que tenía muchas cosas pasando, pero realmente quería contactarte. Y eso fue todo. Sin más explicación, sin verdadero esfuerzo por reparar el daño, solo una excusa vaga y la implicación de que debía estar encantado de que decidiera enviarme un mensaje. No respondí, no porque estuviera enojado, aunque tenía todo el derecho de estarlo, sino porque me di cuenta de algo en ese momento. Algunas personas no valoran tu tiempo como deberían. Están completamente comprometidas hasta que dejan de estarlo, y cuando se van no piensan en los restos que han dejado atrás. Esa fue la última vez que supe de ella. Borré su número ese día junto con la aplicación. Siempre había sido del tipo que da a las personas el beneficio de la duda, pero esta experiencia me enseñó una lección valiosa. No todo el mundo lo merece. La verdad es que nunca sabré por qué me dejó plantado esa noche, o por qué pensó que podía volver casualmente a mi vida meses después. Pero sé una cosa. A veces, la mejor respuesta es no dar ninguna respuesta. Porque cuando alguien te muestra quién es realmente, depende de ti decidir si permites que se quede para hacerlo de nuevo. Dicen que salir en citas es un viaje de prueba y error, un camino pavimentado con silencios incómodos, energías desajustadas y, si tienes suerte, la chispa ocasional. Pero a veces, el camino conduce directamente al desastre. Y esto fue una clase magistral en cómo no salir en citas. Todo comenzó con un mensaje. Parecía lo suficientemente normal, o eso pensé, educado, articulado y con ganas de conocerme. Cuando sugirió almorzar en un lugar casual cerca de su condominio, acepté. De todos modos iba a estar en la zona, así que incluso me ofrecí a recogerlo. Parecía un gesto generoso en ese momento. Después de todo, ¿qué tan mal podría salir? Llegué al aparcamiento debajo de su condominio 5 minutos antes. Le envié un mensaje para hacerle saber que estaba allí. «Bajo enseguida», respondió. Me acomodé en mi asiento pensando que sería una espera rápida. Pasaron 5 minutos, luego 10. Para cuando llegó el minuto 15, estaba tamborileando en el volante, mi paciencia empezaba a agotarse. El sol ardía, convirtiendo mi coche en un horno. Me debatí entre enviarle otro mensaje, pero antes de que pudiera, finalmente apareció, caminando casualmente hacia el coche como si no me hubiera hecho esperar 20 minutos. «Hey», dijo deslizándose en el asiento del pasajero, sin disculpas ni explicaciones, solo una sonrisa despreocupada, como si yo fuera su chofer personal. Apreté la mandíbula, pero forcé una sonrisa educada. Las primeras impresiones no lo son todo, ¿verdad? Esperaba que el almuerzo redimiera la situación. Spoiler, no lo hizo. El restaurante era agradable, acogedor, con una terraza abierta y el murmullo de conversaciones tranquilas. Tan pronto como nos sentamos, comenzó a soltar un monólogo sobre sí mismo. Su trabajo, sus pasatiempos, su rutina de gimnasio, sus recuerdos de infancia. Todo salía como un grifo roto. Asentí y sonreí tratando de interrumpir aquí y allá, pero no parecía notar ni importarle. La comida llegó y me sumergí en mi plato, agradecida por la distracción,
Mientras tanto, él picoteaba su plato distraídamente, todavía hablando. Bocado tras bocado, terminé mi plato principal escuchando historias que no había pedido y que no me importaban. Él, por otro lado, apenas tocó su comida. 2 bocados, tal vez 3, a lo sumo, antes de continuar con su espectáculo unipersonal. Para cuando terminé de comer había tenido suficiente. Necesitaba una salida, y rápido. Lo siento, dije, cortándolo a mitad de la oración. Pero acabo de recordar que mi mamá necesita el coche pronto. Tendré que irme después de esto. Asintió distraídamente, como si mis palabras apenas registraran. Cuando llegó la cuenta, saqué mi billetera por hábito más que cualquier otra cosa. Vamos a dividirla, ofrecí ya calculando su parte en mi cabeza. Él parpadeó. Oh, dijo palpando sus bolsillos. No traje mi billetera. Por supuesto que no lo hizo. Tragué mi irritación, puse una sonrisa forzada y pagué la cuenta. A estas alturas solo quería irme. Seguramente al menos ofrecería pagarme más tarde, pero no. Simplemente me agradeció y caminó de regreso al coche, todavía hablando como si nada hubiera pasado. El viaje de regreso a su condominio fue silencioso, salvo por sus comentarios ocasionales sobre el tráfico y el clima. Lo dejé, murmuré una rápida despedida y aceleré, aliviada de finalmente estar libre de su compañía. Pero el calvario no había terminado aún. Unos días después, le envié un mensaje pidiéndole su mitad de la cuenta. Pensé que sería una transacción simple. En cambio, se convirtió en un juego del gato y el ratón. Respondía con excusas vagas. Oh, lo transferiré pronto, pero el pago nunca llegó. Tomó múltiples recordatorios y mucho más esfuerzo del que valía conseguir que saldara la deuda. Para entonces, ya había descartado la cita como un desastre total. No me molesté en enviarle otro mensaje, y asumí que él sentía lo mismo. Seguramente sabía que había salido horriblemente mal. ¿No querría volver a verme? Me equivoqué. Semanas después, justo cuando había empujado el recuerdo de ese desastre de mi mente, mi teléfono vibró con un mensaje. Era él. Hey, espero que estés bien. ¿Quieres almorzar alguna vez? Miré la pantalla, atónita. ¿Almorzar? ¿En serio? Pensaba que había olvidado los 20 minutos de espera, el monólogo interminable, la cuenta sin pagar. O peor, pensaba que cualquiera de esas cosas era aceptable. No respondí. ¿Qué podría decir? No, gracias. Preferiría comer sola en silencio que soportar otra cita contigo. En cambio, dejé el mensaje en leído y seguí con mi vida. Algunas citas son incómodas, algunas son olvidables y algunas son francamente horribles, pero esta fue una lección. Nunca ofrezcas recoger a alguien en una primera cita. Nunca asumas que alguien será lo suficientemente consciente para darse cuenta de lo mal que lo han hecho. Y lo más importante, nunca te conformes con alguien que trata tu tiempo como si fuera desechable. Porque la verdad es que la persona correcta no te hará esperar. Valorarán tu esfuerzo, respetarán tu tiempo y te encontrarán a mitad de camino. Y si alguien no lo hace, bueno, solo hay un lugar para dejarlos. En leído, donde pertenecen. La conocí en Starbucks una noche de jueves poco llamativa. La ciudad ya había comenzado a asentarse en su zumbido tranquilo, las calles menos caóticas pero aún vivas de esa manera nocturna única. Habíamos estado chateando en línea durante semanas y después de un intercambio juguetón sobre quién debía a quién un café, finalmente hicimos planes para encontrarnos. Ella sugirió Starbucks, una elección segura y sin complicaciones. Estuve de acuerdo, nervioso pero emocionado. Cuando ella entró, supe inmediatamente que era ella. Tenía esta presencia, tranquila pero segura, como si no necesitara tratar de impresionar a nadie, pero aún así, lograra iluminar la habitación. Me vio sentado junto a la mesa de la esquina, agarrando mi bebida como un salvavidas, y ofreció una cálida sonrisa mientras se acercaba. «Hola», dijo casualmente dejando su bolso. «Perdón por el retraso, el trabajo se alargó». «No te preocupes», respondí, tratando de no sonar demasiado ansioso. «Me alegra que hayas venido». Las siguientes 2 horas volaron. Hablamos de todo, nuestros trabajos, viajes, las peculiaridades extrañas de la vida en la ciudad. Tenía una manera de hacer cada tema interesante. Su risa era contagiosa y su energía magnética. Para cuando los baristas empezaron a apilar sillas y limpiar las mesas, no quería que la noche terminara.
¿Quieres que te acompañe hasta la terminal de autobuses? Srenia, ofrecí, tratando de mantener la casualidad en mi voz. Ella dudó por un momento, luego sonrió. Claro, ¿por qué no? El aire estaba fresco y tranquilo mientras caminábamos, nuestros pasos resonando débilmente contra las calles vacías. La conversación se ralentizó, volviéndose más suave, más personal. Me contó sobre su infancia, las cosas que amaba, los sueños que perseguía. Yo le conté cosas que no había planeado compartir, cómo me habían quemado en relaciones pasadas, cómo no estaba seguro de estar listo para intentarlo de nuevo. Para cuando llegamos a la terminal, el horario electrónico encima de nuestras cabezas parpadeaba ominosamente. Los últimos autobuses de la noche estaban a punto de salir. Ella miró la hora y dejó escapar un suave suspiro. «Es el último», dijo ya retrocediendo. «Tengo que irme, adiós». Y así se fue. Corrió hacia su autobús, su bolso balanceándose salvajemente detrás de ella, dejándome allí parado en un silencio aturdido. La miré mientras se iba, tratando de procesar lo rápido que había terminado el momento. Un segundo estábamos en una conversación profunda, al siguiente estaba solo en una terminal de autobuses casi desierta. Luego me di cuenta, mi autobús. Busqué torpemente mi teléfono, comprobando la hora. La realidad me golpeó como un mal chiste. En todo el esfuerzo por llevarla a salvo a su autobús, había perdido el mío. El pánico se apoderó de mí mientras abría la aplicación de transporte. Tal vez un taxi me salvaría, pero los precios eran astronómicos. La medianoche era una amante cruel, y no estaba dispuesto a gastar el dinero de una semana de café en un viaje de 10 minutos. Miré a mi alrededor, esperando un milagro, pero ninguno vino. Las calles estaban vacías y el aire llevaba el tenue olor metálico de una ciudad que se preparaba para dormir. Resignado, me abroché la chaqueta y comencé a caminar. 5 kilómetros. Eso era lo que tenía que recorrer. 5 kilómetros solitarios y dolorosos bajo luces de calle tenues, con el ocasional coche pasando como si se burlara de mi situación. El primer kilómetro no fue tan malo. Todavía tenía la adrenalina de la cita, mis pensamientos repitiendo su risa, la forma en que sus ojos se arrugaban cuando sonreía. Para el segundo kilómetro, mi entusiasmo comenzó a desvanecerse. La quietud de las calles se volvió opresiva y el dolor en mis piernas comenzó a infiltrarse. Consideré detenerme, sentarme en algún lugar para tomar aliento, pero la idea de permanecer en el silencio inquietante me empujó hacia adelante. Para el tercer kilómetro estaba murmurando para mí mismo: «Esto es ridículo, ¿por qué no revisé la hora? ¿Quién olvida su propio autobús? Increíble». Pero en algún lugar entre el cuarto y el quinto kilómetro algo cambió. A medida que el dolor en mis piernas se volvía más agudo y el aire fresco de la noche me mordía las mejillas, no pude evitar reírme. Toda la situación era absurda, caminando a través de la ciudad como un explorador privado de sueño. Todo por una chica que acababa de conocer. Y sin embargo no me arrepentí ni un poco. Cuando finalmente llegué a mi puerta, exhausto y medio congelado, revisé mi teléfono. Un solo mensaje iluminaba la pantalla. «Hey, llegaste a casa, gracias de nuevo por acompañarme, me divertí mucho esta noche». Miré el mensaje por un momento, el dolor en mis piernas olvidado de repente. Una sonrisa se dibujó en mi rostro mientras respondía: «Sí, llegué a casa. Yo también me divertí mucho, hagámoslo de nuevo pronto». Lo hicimos de nuevo y otra vez. Las citas de café nocturnas se convirtieron en planes de cena, que se convirtieron en aventuras de fin de semana. Cada encuentro traía algo nuevo, una conexión más profunda, un vínculo más fuerte. Ella se convirtió en mi lugar seguro, mi confidente, mi todo, y ahora es mi esposa. A veces, cuando estamos sentados en el sofá compartiendo un momento tranquilo después de un largo día, ella me toma el pelo sobre esa noche. «Te veías tan perdido cuando corrí hacia el autobús», dirá riendo, «como un cachorro que no sabía a dónde ir. Y me dejaste allí», responderé pretendiendo estar ofendido. «¿Sabes cuánto tuve que caminar? 5 kilómetros», dirá sonriendo. «Y valió cada paso, ¿verdad? Lo valió porque el amor no siempre llega envuelto en perfección. A veces llega disfrazado de una cita de café nocturna, un autobús perdido y una larga y solitaria caminata a casa. Pero al final, es el viaje lo que lo hace valioso, y este viaje es uno que haría 1000 veces más».
El mundo de las citas en línea es como entrar en una lotería llena de resultados impredecibles. Deslizas, chateas y, si tienes suerte, obtienes oro. O eso pensé cuando coincidí con ella en la aplicación. Parecía prometedor. Nuestra charla fluía sin esfuerzo. Ella se reía de mis chistes, yo me reía de los suyos y por un momento parecía que teníamos química real. Después de una semana de chatear, acordamos encontrarnos. El plan era simple: cenar en un lugar acogedor cerca de la ciudad. Mientras me preparaba, me decía a mí mismo que esto podría ser algo, pero en el fondo no tenía idea de lo que estaba a punto de enfrentarme. Cuando ella llegó, se veía justo como en sus fotos, bonita, bien vestida y segura de sí misma. La saludé con una sonrisa y una conversación ligera, pero casi de inmediato, algo se sintió mal. Mientras nos sentábamos y revisábamos el menú, intenté guiar la conversación. Entonces, comencé. ¿Cuál ha sido el punto culminante de tu semana? Apenas levantó la vista. Nada en especial. Indesalentado, continué. ¿Y tus pasatiempos? ¿Hay algo divertido que hayas hecho últimamente? No tengo ninguno, respondió, su voz plana y desinteresada. Reí nerviosamente, esperando aliviar el ambiente. Vaya, ¿ningún pasatiempo en absoluto? Debes tener algo que disfrutes. No realmente, dijo encogiéndose de hombros, sus ojos desviándose hacia su teléfono por un breve segundo. Podía sentir cómo la energía se drenaba de mí. Cada pregunta que hacía era recibida con las mismas respuestas tibias, sin entusiasmo, sin curiosidad, sin esfuerzo por encontrarnos a mitad de camino. Yo estaba llevando toda la conversación y se volvía más pesada con cada minuto que pasaba. Entonces soltó la bomba. ¿Cuánto ganas?, preguntó, su voz de repente aguda y directa. Parpadeé, sorprendido. Esa es una pregunta un poco personal para una primera cita, ¿no crees? ¿Por qué tan secreto?, se burló, recostándose en su silla. Solo comparte. Las banderas rojas se desplegaron como un desfile en mi cabeza. No hay una forma más rápida de arruinar el ambiente que convertir una cita en un interrogatorio sobre finanzas. Aún así, intenté manejarlo diplomáticamente. Simplemente no me siento cómodo discutiendo mi salario con alguien a quien acabo de conocer, dije, manteniendo mi tono uniforme. Ella se rió rodando los ojos. ¿Cuál es el problema? No es como si te estuviera pidiendo tu estado de cuenta bancario. Forcé una sonrisa, pero en mi corazón ya sabía que esto no iba a ninguna parte. La conexión que esperaba era tan insípida como la conversación. Pero antes de que pudiera sugerir cortésmente que acortáramos la noche, ella me lanzó otro golpe. Ni siquiera puedes compartir tu salario, ¿cuál es el punto?, dijo sonriendo. Está bien, no es una cita, no es una cita. Sus palabras dolieron, pero mantuve la compostura. Justo, dije. Si es así como te sientes, no hay problema. En un movimiento impulsivo, uno que aún no puedo explicar del todo, decidí mostrarle mi último recibo de pago. Tal vez era orgullo o tal vez solo quería hacer un punto. De cualquier manera, le dejé ver los números y su reacción fue inmediata. Sus ojos se agrandaron y por un momento pensé que vi un destello de interés. Vaya, dijo inclinándose más cerca. Eso es un sueldo muy alto, tienes suerte. Encogí los hombros esperando que pudiéramos simplemente seguir adelante, pero ella no había terminado todavía. A medida que la cita se alargaba, la energía cambió. No estaba interesada en conocerme mejor. En lugar de eso, se fijaba en lo que podía ganar. Cuando llegó la cuenta, su sentido de derecho alcanzó su punto máximo. Tú puedes pagar por la mía, dijo deslizándome la cuenta. Después de todo ganas tanto. La miré, atónito por su audacia. Lo siento, pero solo pagaré mi parte, respondí firmemente. Esto ya no es una cita, ¿recuerdas? Levantó una ceja. Vaya, qué tacaño. Sentí que mi paciencia se deslizaba. No se trata de ser tacaño, dije. Se suponía que esto era una cita donde ambos hacíamos un esfuerzo, pero claramente eso no es lo que está pasando aquí. Sin esperar su respuesta, pagué mi parte, alrededor de $25, y me fui. Mientras salía del restaurante, la tensión en mi pecho comenzó a disiparse, reemplazada por una extraña mezcla de alivio e incredulidad. Mirando hacia atrás, me río de lo ridículo que fue toda la noche, desde su desinterés en cualquier cosa personal hasta su fijación en mis finanzas. Fue una clase magistral en cómo una conexión prometedora puede estrellarse y quemarse rápidamente.
Pero si hay algo que esta experiencia me enseñó, es esto. No importa lo bien que parezcan las cosas en línea, la verdadera prueba siempre es en persona. Y a veces, las personas que parecen perfectas en la pantalla, resultan ser cualquier cosa menos eso. Así que, para cualquiera que esté navegando por el campo de minas de las citas, toma esto como una advertencia. Sé fiel a ti mismo, establece límites, y nunca permitas que alguien te haga sentir que tu valor está atado a un número en un recibo de sueldo. Porque la persona correcta verá tu valor mucho antes de preguntar sobre tu salario. Hay una delgada línea entre un encuentro memorable y uno que te deja cuestionando todo. Este fue el último, un torbellino de confusión, inquietud y eventualmente una especie de locura que solo había visto en películas. Comenzó de manera inocente, un simple cumplido que llevó a algo que nunca podría haber anticipado. Era una tarde fría, de esas en las que entierras tus manos profundamente en los bolsillos y metes la barbilla en tu chaqueta para escapar del viento. Estaba caminando por el campus perdido en mis pensamientos, cuando sentí un ligero toque en mi hombro. Me di la vuelta para ver a una chica parada allí, sus mejillas sonrojadas por el frío, una tímida sonrisa en sus labios. «Hola», dijo, su voz suave y un poco temblorosa. Solo quería decir que realmente me gusta tu camisa». Parpadeé, momentáneamente desconcertado. Llevaba una chaqueta, así que la camisa ni siquiera era visible. Aún así, parecía lo suficientemente agradable, aunque un poco nerviosa. Sus ojos se movían como si tuviera miedo de ser atrapada diciendo algo embarazoso. También era atractiva, bonita de una manera natural y modesta. Sonreí de vuelta, tomándolo como un momento inofensivo. «Gracias», dije, «lo aprecio». Se quedó un segundo más de lo esperado. Luego asintió y rápidamente se alejó. No pensé mucho en ello, solo otro encuentro aleatorio en un día ocupado. Pero más tarde, cuando estaba dejando el campus, ella se me acercó de nuevo, esta vez más confiada. «Hola», dijo, deteniéndome a mitad del paso. «¿Puedo conseguir tu número? Pareces genial y me gustaría conocerte». Me pilló desprevenido, pero su franqueza era refrescante. Pensé, ¿por qué no? Intercambiamos números y en media hora me envió un mensaje. La conversación comenzó ligera, preguntas casuales sobre pasatiempos, música y la escuela. Parecía entusiasta, casi demasiado, pero lo atribuí a los nervios del primer día. Luego vino la bola curva. «¿Quieres ser mi novio?», preguntó, apenas 30 minutos después de nuestra primera conversación. Me reí en voz alta pensando que era una broma, pero su siguiente mensaje era completamente serio. «Realmente creo que tenemos una conexión. Por favor, di que sí». Fue un momento tan bizarro y surrealista que me encontré aceptando sin pensar. Claro», escribí, todavía tratando de procesar lo que estaba pasando. Tal vez solo estaba emocionada, me dije, dándole el beneficio de la duda. No debería haberlo hecho. El video comenzó poco después. De la nada, mi teléfono vibró con un mensaje de ella. Adjunto estaba un video de ella cantando una versión inestable y desafinada de una canción pop que no reconocí. «¿Te gusta?», preguntó. Dudé sin saber cómo responder. El canto no era bueno, pero no quería herir sus sentimientos, así que respondí con un genérico «sí, suena genial». Ella envió otro video, luego otro, cada uno peor que el anterior. Después de cada uno preguntaba «¿crees que soy linda? ¿Te gusta?». Sus mensajes se volvieron implacables, bombardeándome con pregunta tras pregunta. «¿Me amas?», preguntó. Miré mi teléfono sintiendo que las paredes se cerraban. Habíamos estado saliendo por menos de una hora y ya estaba mencionando la palabra con L. Preguntaba una y otra vez, sus mensajes acumulándose como una luz. Me sentía atrapado, sofocado por la intensidad de su necesidad. Decidí que era hora de terminarlo. Esa noche, le envié un mensaje diciéndole lo más suavemente que pude que esto no estaba funcionando. Traté de explicarle que nos habíamos precipitado, que realmente no nos conocíamos y que no estaba listo para este nivel de intensidad. Sorprendentemente lo tomó bastante bien. «Está bien», respondió. «Lo entiendo. Lo siento por ser demasiado». Aliviado pensé que eso sería el final, pero al día siguiente salió a la luz la verdad. Las palabras se esparcieron rápidamente por el campus de que ella había estado haciendo esto con otros chicos, acercándose a ellos al azar, saltando a relaciones en cuestión de horas,
y abrumándolos con su dependencia. Era como si estuviera tratando de encontrar a alguien que le diera la atención que anhelaba, sin importar cuán fugaz o superficial fuera. Para cuando escuché sobre ella, su reputación ya la había alcanzado. Los chicos a los que se había acercado habían comenzado a advertir a otros, y pronto se quedó sin participantes dispuestos. Pero en lugar de reflexionar sobre sus acciones, se hundió. Una semana después, escuché que había dejado la ciudad abruptamente. Nadie sabía a dónde había ido hasta que los rumores comenzaron a filtrarse. Se había lanzado frente a un coche, aparentemente en un desesperado grito de atención. Milagrosamente, sobrevivió con solo lesiones menores, pero el incidente cementó su reputación como la chica loca. Han pasado años desde ese encuentro salvaje, pero todavía pienso en ella a veces, no con ira o frustración, sino con una especie de tristeza. Debajo de todo el caos, creo que solo estaba sola, alguien buscando conexión de todas las formas equivocadas, esperando que la pura intensidad pudiera llenar el vacío dentro de ella. Fue una experiencia surrealista, una que nunca olvidaré, y si me enseñó algo es esto. A veces lo que parece inofensivo al principio puede rápidamente convertirse en algo para lo que no estás preparado, y cuando veas banderas rojas, no las ignores. Confía en tu instinto y aléjate, porque algunas tormentas de las personas son más grandes de lo que puedes manejar. Las relaciones de la secundaria se supone que son simples, dulces incluso, un torbellino de notas pasadas entre clases, películas los viernes por la noche y largas llamadas telefónicas llenas de sueños interminables sobre el futuro. Al menos, eso pensaba yo cuando comencé a salir con ella. Era inteligente, ambiciosa y llena de una confianza tranquila que me hacía sentir que cualquier cosa era posible. Durante 3 meses fuimos inseparables, o eso pensé. Nunca imaginé lo rápido que las cosas podrían desmoronarse. El día que recibí mi carta de aceptación a la universidad fue uno de los momentos más felices de mi vida. Había estado soñando con esto desde que era niño, imaginándome caminando por esos pasillos cubiertos de hiedra, el peso de la ambición y la oportunidad presionando contra mi pecho. No era solo una meta, era mi todo. En el momento en que abrí la carta, ni siquiera pensé. Tomé mis llaves del coche y conduje directamente a su casa, mis manos temblando de emoción. Ella respondió a la puerta con su habitual suave sonrisa, pero cuando le dije la noticia, algo en su expresión vaciló. «Eso es increíble», dijo, pero su voz sonaba distante, forzada. No le presté mucha atención en ese momento, tal vez estaba cansada o distraída. No tenía razones para pensar que algo estaba mal. Celebramos esa noche con pizza, una película, la versión adolescente habitual de una gran noche. Estaba más callada de lo habitual, pero lo atribuí a los nervios. Ambos habíamos estado esperando las decisiones universitarias y asumí que sus cartas también traerían buenas noticias. Después de todo, estaba tomando 2 cursos de idiomas, 3 clases AP y sus calificaciones eran sobresalientes. No había razón para que no entrara en sus principales opciones, pero un par de semanas después, todo se derrumbó. Me llamó tarde una noche, su voz temblorosa. «Necesitamos hablar», dijo. Mi estómago se tensó, esas palabras nunca significan nada bueno. Al día siguiente conduje hasta su casa, con un pozo de temor asentándose en mi pecho. Me recibió en la puerta, pero la calidez habitual en sus ojos había desaparecido. Me llevó al sofá y se sentó torciendo sus manos. «No entré», dijo, su voz apenas por encima de un susurro. Parpadeé. «¿Qué quieres decir?» «Todas las universidades a las que apliqué», continuó, «me rechazaron excepto el colegio comunitario cercano». Estaba atónito. ¿Cómo era eso posible? Ella era una de las personas más inteligentes que conocía, disciplinada y decidida. Su admisión debería haber sido un éxito rotundo. «Eso no tiene sentido», dije inclinándome hacia adelante. «Tus calificaciones, tus clases, trabajaste tan duro». «Lo sé», espetó interrumpiéndome. Las lágrimas brotaron en sus ojos y de inmediato me retiré. Esto no se trataba de lógica o justicia. Se trataba del peso aplastante de la decepción y no sabía cómo arreglarlo. «Está bien», dijo después de una larga pausa, secándose las lágrimas. «He estado pensando en ello y tengo un plan». Sus palabras colgaban en el aire, espesas de anticipación. «Está bien», dije cautelosamente. «¿Cuál es el plan?»
Nos mudamos a Florida, anunció, su voz ahora firme, casi decidida. Mi abuela tiene una habitación extra. Podemos vivir allí y aplicar a universidades del sur juntos. La miré esperando el remate que nunca llegó. Espera, ¿qué? No puedo ir a un colegio comunitario estúpido, dijo cruzando los brazos. Soy mejor que eso. Nos mudaremos a Florida, será un nuevo comienzo. Reí nerviosamente esperando aliviar el ambiente. ¿Florida? ¿En serio? Solo hemos estado saliendo por unos meses. Su mandíbula se tensó. ¿Y qué? Estamos bien juntos, ¿por qué no haríamos esto? Porque no me voy a mudar a Florida, dije firmemente. He estado soñando con esta universidad desde que era niño. No voy a renunciar a eso. Sus ojos se entrecerraron y por primera vez vi algo en ella que no había notado antes, algo agudo e implacable. Entonces, ¿estás eligiendo una escuela sobre mí? No, dije sacudiendo la cabeza. Estoy eligiendo mi futuro. Esto no tiene nada que ver contigo. Aún podemos estar juntos. Volveré durante las vacaciones, lo haremos funcionar. No, dijo interrumpiéndome de nuevo. Eso no es suficiente. Si realmente te importara, vendrías conmigo. Me recosté, el peso de sus palabras hundiéndose en mí. Me estás pidiendo que tire todo por lo que he trabajado. Eso no es justo. Ella se burló. La vida no es justa. ¿Crees que quería ser rechazada de todas las escuelas a las que apliqué? Eso no es lo mismo, dije, mi voz elevándose. Esto no se trata de mala suerte. Se trata de ti tratando de controlar mi vida. Su rostro se retorció de frustración. Está bien, dijo después de un largo silencio. Entonces estás tomando tu decisión. Se levantó, cruzando los brazos, su mirada fría. Es tu elección. Yo o tu universidad de ensueño, elige una. La miré, mi corazón hundiéndose. No había forma de que esto terminara bien, pero la decisión no fue difícil, no realmente. Elijo la universidad, dije en voz baja. Su expresión no cambió. Simplemente asintió y me acompañó a la puerta sin decir una palabra. Conduje a casa esa noche en silencio, la gravedad de lo que acababa de suceder presionando sobre mí. Pensé que teníamos algo real, algo por lo que valía la pena luchar. Pero la verdad era que ella no estaba luchando conmigo. Estaba luchando contra mí, tratando de convertir mi futuro en el suyo. Mirando hacia atrás, me alegro de haberme mantenido firme. Esa decisión moldeó el curso de mi vida, llevándome a oportunidades con las que solo había soñado. Pero de vez en cuando pienso en ese momento en su sofá, cuando todo lo que pensaba que sabía sobre ella se desmoronó en un instante. Algunas decisiones son fáciles de tomar pero difíciles de vivir con ellas, y algunas relaciones te enseñan que el amor, por intenso que sea, no puede sobrevivir cuando se basa en ultimátums. En ese momento él parecía perfectamente normal, un poco encantador, un poco misterioso y lo suficiente de ambos para hacerme querer seguir descubriendo más capas. Durante un mes, pensé que había encontrado a alguien con quien realmente podía conectar, pero todo lo que se necesitó fue una mañana para revelar quién era realmente. Habíamos estado saliendo durante unas 4 semanas y todo parecía bien, no extraordinario, no transformador, pero lo suficientemente agradable como para seguir viendo a dónde podían llegar las cosas. Era educado, atento, el tipo de chico que abría las puertas del coche y recordaba los pequeños detalles que compartías de pasada. Nada en él gritaba peligro, si acaso parecía casi demasiado ordinario. Trabajo estable en un departamento de TI, rutinas predecibles. Había pasado suficiente tiempo con él como para bajar la guardia. Por eso, cuando me invitó a pasar la noche en su casa, no dudé. No era la primera vez que iba, pero sí la primera vez que me quedaba. La noche fue tranquila, cena, una película, lo habitual. Fue cariñoso pero no agobiante, y mientras nos quedábamos dormidos me sentí cómoda, segura. Cuando me desperté a la mañana siguiente todo seguía pareciendo normal. La luz del sol se filtraba a través de las persianas y podía escuchar el suave zumbido de la ducha al final del pasillo. Él se estaba preparando para ir a trabajar, y pensé que tendría una mañana tranquila antes de irme a casa sin prisas. Salió del baño vestido y listo para irse. «Hola», dijo sonriendo mientras se inclinaba para besarme en la frente. «Me voy, nos vemos más tarde». «Está bien», respondí todavía adormilada. «Probablemente me iré en un rato». Fue entonces cuando su expresión cambió. «En realidad», dijo, su tono cuidadoso pero firme,
Necesito que te quedes aquí hasta que vuelva. Fruncí el ceño, confundida. ¿Qué quieres decir? Se enderezó, su sonrisa desapareciendo por completo. No me gusta que la gente salga de mi casa cuando no estoy. Es una regla mía. Reí nerviosamente, pensando que estaba bromeando. Puedes confiar en mí, solo me dejaré salir y cerraré la puerta detrás de mí. Su rostro se endureció. No entiendes, no quiero que te vayas sin mí, es por tu seguridad. Algo en la forma en que lo dijo hizo que mi estómago se tensara. Las palabras se sentían mal, ensayadas como si las hubiera dicho antes y no esperara ninguna objeción. Me senté, tratando de medir su estado de ánimo. Eso es un poco raro, ¿no crees? Se encogió de hombros, como si lo que estaba pidiendo fuera perfectamente razonable. Es solo como hago las cosas. Estarás bien aquí hasta que vuelva. Antes de que pudiera discutir, agarró su bolso y salió por la puerta. El sonido de la cerradura girando resonó en el apartamento y de repente sentí una creciente sensación de inquietud. Tiré de la manta y fui a la puerta, mi corazón acelerado. Estaba cerrada desde afuera. Intenté la puerta trasera, cerrada. La puerta lateral, cerrada. Cada salida requería una llave y yo no tenía una. Estaba atrapada. Al principio traté de racionalizarlo. Tal vez esto era una forma equivocada de proteger su hogar o de mostrar que le importaba. Tal vez no era tan siniestro como parecía. Pero cuanto más caminaba por el apartamento, más asfixiada me sentía. No importaba cómo lo girara, la realidad era innegable. Me había encerrado. Revisé mi teléfono, mis manos temblando. Le envié un mensaje tratando de mantener un tono calmado. Oye, ¿puedes desbloquear la puerta de forma remota o algo? Necesito irme. Su respuesta fue instantánea. Number T, dije que necesitas quedarte hasta que vuelva. Es lo mejor. ¿Lo mejor? Mi corazón se hundió. Esto no se trataba de confianza o seguridad o algo remotamente razonable. Esto se trataba de control. Intenté llamarlo, pero no respondió. El pánico burbujeó dentro de mí. La idea de estar atrapada en el espacio de otra persona, sin poder salir, hizo que mi mente se llenara de todos los peores escenarios que podía imaginar. No sabía de qué más era capaz y eso me aterrorizaba. Comencé a buscar formas de salir. Las ventanas estaban cerradas con pestillo, las cerraduras demasiado resistentes para forzarlas. Consideré llamar a la policía, pero dudé. ¿Qué diría? ¿Me creerían o lo descartarían como un malentendido doméstico? La idea me hizo sentir aún más aislada. Entonces recordé la escalera de incendios. La ventana en la sala de estar era la única con acceso a ella. Agarré un cuchillo de cocina, solté el pestillo y abrí la ventana de un empujón. El aire frío de la mañana golpeó mi rostro como una bofetada, pero fue el primer aliento de libertad que sentí en todo el día. Salí con cuidado agarrando la barandilla de metal mientras bajaba a la calle. Una vez fuera no miré atrás. Bloqueé su número ese mismo día, sin explicaciones, sin cierre, nada. No lo merecía. En los días siguientes, amigos intentaron decirme que probablemente solo fue un malentendido, que debería escucharlo, pero no pude. La pura audacia de encerrar a alguien en una casa, convertir un espacio compartido en una prisión, era imperdonable. Semanas después, escuché a través de conocidos mutuos que lo había hecho antes. Aparentemente no era la primera mujer a la que había atrapado bajo el pretexto de reglas o protección. No se trataba de seguridad, se trataba de control, y no tenía intención de convertirme en otro capítulo en su patrón retorcido. Mirando hacia atrás, las banderas rojas parecen obvias. Era educado, pero siempre un poco demasiado particular sobre cómo debían ser las cosas. Insistía en hacer los planes, elegir los lugares, marcar el ritmo de la relación. Lo había confundido con consideración, pero no lo era. Era control disfrazado de cuidado. Esa experiencia me enseñó a confiar en mis instintos, a escuchar la pequeña voz que susurra que algo no está bien, porque cuando alguien intenta controlar tu libertad, no importa cuán sutil o dulce parezcan, no es amor, es una jaula, y nunca volveré a estar enjaulada. Las primeras citas son como lanzar los dados. A veces ganas, a veces obtienes una historia que te atormenta para siempre. Entré en esta con un optimismo cauteloso. Después de una semana de chatear en línea, él parecía encantador, peculiar y sorprendentemente profundo, el tipo de chico que cita a Rumi y envía listas de reproducción adaptadas a tus gustos. Sugirió que nos encontráramos para dar un paseo en mi parque favorito.
Un lugar que conocía como la palma de mi mano. Parecía seguro, simple e imposible de arruinar. No buscaba un alma gemela ese día. Solo quería una conversación decente y tal vez un nuevo amigo. Lo que obtuve fue algo completamente diferente. Lo vi esperando cerca de la entrada del parque, alto, delgado, vestido con un abrigo de trinchera demasiado grande que parecía más adecuado para una fiesta de disfraces que para una cita casual. Sonrió cuando me vio y por un breve momento pensé, tal vez solo es excéntrico, tal vez esto será divertido. Hola, dije sonriendo mientras me acercaba. Qué bueno finalmente conocerte. Asintió. Sus ojos brillaban con una intensidad que no había notado en sus fotos. La energía aquí es increíble, dijo gesticulando dramáticamente hacia los árboles. Puedo sentirla vibrando a nuestro alrededor. Parpadeé. Ah, claro, es un lugar hermoso. Es más que hermoso, corrigió, su voz bajando a un susurro conspirador. Es poderoso. Este parque es un punto de convergencia de energía mágica. Solté una risa nerviosa, esperando que estuviera bromeando. No lo estaba. Durante los siguientes 20 minutos se lanzó a un monólogo elaborado sobre las líneas ley, las proyecciones astrales y sus supuestas habilidades psíquicas. La mayoría de la gente no entiende, dijo, mirándome en busca de validación. Pero puedo sentir cosas, ver cosas que la mayoría no puede. Estoy sintonizado con el universo. Asentí sin querer ser grosera, pero por dentro estaba gritando. Esto no era peculiar, era extraño. Aún así, decidí darle una oportunidad. Tal vez solo estaba nervioso, tal vez estaba tratando demasiado de impresionarme. Está bien, dije, tratando de cambiar el tema. Entonces, ¿qué haces para divertirte? ¿Pasatiempos? ¿Pasatiempos? Inclinó la cabeza como si la pregunta lo confundiera. Supongo que podrías decir que la magia es mi pasatiempo. Claro, dije, mi voz tensa. Por supuesto. Se lanzó a otra historia, esta vez sobre una ocasión en la que supuestamente expulsó una entidad maligna del apartamento de un amigo. Lo describió con un detalle exasperante, moviendo las manos en gestos exagerados para demostrar los rituales que había realizado. Intenté llevar la conversación de vuelta a la realidad, pero no estaba dispuesto. Cuanto más insistía en temas normales, más se adentraba en sus delirios. En un momento incluso se detuvo, cerró los ojos y respiró profundamente. ¿Puedes sentir eso?, preguntó extendiendo la mano. Lo miré desconcertada. ¿Sentir qué? El cambio de energía, dijo, como si fuera obvio. Algo nos está observando. Miré a mi alrededor, solo árboles, ardillas y una pareja de ancianos alimentando aves. Claro, dije débilmente, resistiendo la tentación de mirar la hora. Para cuando terminamos el recorrido estaba agotada. Solo quería decir adiós y tomar esto como un paso en falso desafortunado en el mundo de las citas en línea. Pero cuando llegamos al estacionamiento, se volvió hacia mí con una sonrisa tímida. Oye, dijo, esto es un poco incómodo, pero ¿podrías llevarme a la estación de autobuses? Fruncí el ceño. ¿No condujiste hasta aquí? No, admitió, como si fuera lo más natural del mundo. No tengo coche. Dudé. No quería pasar ni un segundo más con él, pero la estación de autobuses no estaba lejos. Contra mi mejor juicio acepté. Claro, dije. Sube. El viaje comenzó tranquilo, casi pacífico. Me dije a mí misma que pronto terminaría, solo 5 minutos y sería libre. Pero a mitad de camino se movió incómodo en su asiento. Dijo, su voz tensa. ¿Podemos parar en algún lugar? Realmente necesito orinar. Estamos casi allí, dije mirándolo por el rabillo del ojo. ¿Puedes aguantar? No lo creo, murmuró visiblemente inquieto ahora. Es malo. Miré la carretera agarrando el volante con más fuerza. La estación estaba a solo unas cuadras. Seguramente podría esperar. Estamos casi allí, repetí, mi voz tensa. Y entonces sucedió. Por el rabillo del ojo lo vi congelarse. Su rostro se puso rojo y soltó un suave jadeo mortificado. No necesitaba preguntar qué había pasado. El olor me golpeó como un tren de carga. Oh, Dios mío, dije, estacionando lo más rápido que pude. Lo siento mucho, murmuró, su voz apenas audible. No respondí, no podía. Tan pronto como el coche se detuvo, salió corriendo, murmurando disculpas mientras agarraba su bolso y corría hacia la estación.
Me quedé allí en silencio, mirando la mancha húmeda en el asiento del pasajero. Conduje a casa con todas las ventanas abajo, rezando para que el olor no persistiera para siempre. Cuando llegué, fregué el asiento hasta que mis brazos dolieron, murmurando para mí misma todo el tiempo. Nunca más, dije en voz alta, prometiéndome confiar en mis instintos la próxima vez que una cita pareciera siquiera un poco extraña. Toda la experiencia se sintió surrealista, como un sueño febril retorcido, un autoproclamado mago, un monólogo bizarro sobre energía mágica y un accidente literal en mi coche. Era el tipo de historia que esperarías escuchar en un sketch de comedia, no vivir en carne propia. Pero si hay algo que aprendí de ese día es esto. A veces las señales de advertencia están allí desde el principio y a veces llevan un abrigo de trinchera y dicen sentir cambios de energía. De cualquier manera es mejor alejarse antes de que el paseo se vuelva desordenado, literalmente. Algunas citas te dejan con mariposas, otras con una historia divertida para contar a tus amigos y luego están esos raros encuentros inquietantes que permanecen en tu mente por todas las razones equivocadas. Este es uno de esos. Comenzó de manera inocente. Una coincidencia en OkCupid, algunos mensajes ligeros y el intercambio habitual de fotos. Parecía normal, dulce incluso. Su perfil era encantador, lleno de anécdotas sobre su amor por los libros, los viajes y las conversaciones profundas. Sus fotos la mostraban como una persona segura y elegante, así que cuando sugirió que nos encontráramos para tomar un café, pensé, ¿por qué no? Llegué al café con bajas expectativas, pero con la mente abierta. Lo que obtuve fue algo completamente diferente. En el momento en que la vi, supe que algo estaba mal. Sus fotos habían sido generosas, por decirlo amablemente. No se parecía en nada a las imágenes pulidas que había curado cuidadosamente para su perfil. Ahora no soy de juzgar solo por las apariencias, pero la discrepancia era tan marcada que me dejó desconcertado. Aún así, decidí darle una oportunidad justa. Tal vez su personalidad brillaría y compensaría la falsa publicidad. Spoiler, no lo hizo. A los pocos minutos de sentarnos, comenzó un monólogo sobre su vida. Y cuando digo monólogo, lo digo en serio. No hubo una pausa ni una oportunidad para que yo interviniera. Me contó sobre su cadena de amistades fallidas, su constante drama y cómo nadie parecía entenderla. No sé por qué la gente es tan falsa, dijo, apuñalando su muffin con un tenedor. Quiero decir, yo solo digo las cosas como son, tal vez por eso pierdo amigos, pero no me importa. Asentí cortésmente. Mi café de repente era lo más fascinante del mundo. Cada intento que hice para dirigir la conversación a un territorio neutral y agradable fue recibido con más historias de traición, malentendidos y quejas. No solo era egocéntrica, era un vórtice de negatividad. 40 minutos después, me di cuenta de que no había salvación para esta cita. No sentía una chispa, ni siquiera una leve brasa de interés. Esperé un respiro en su diatriba unilateral y cuidadosamente navegué la estrategia de salida. Esto ha sido agradable, mentí, levantándome y agarrando mi abrigo. Pero creo que debería irme. Gracias por encontrarte conmigo. Ella pareció sorprendida, casi herida, pero logró sonreír. Sí, claro, fue agradable conocerte. Salí aliviado de estar libre de las arenas movedizas emocionales en las que había estado atrapado durante la última hora, pero el alivio fue efímero. 2 minutos después mi teléfono vibró. El mensaje decía: nunca he conocido a alguien como tú. Realmente siento que tenemos algo especial. ¿Cuándo podemos vernos de nuevo? Miré mi teléfono, estupefacto. ¿Habíamos estado en la misma cita? Aún podía escuchar sus quejas resonando en mi cabeza, su voz aguda y estridente. No había forma de que ella pudiera haber interpretado mi desconexión educada como interés romántico. Aún así quería ser amable. Respondí: oye, no creo que seamos compatibles, pero te deseo lo mejor. Presioné enviar y asumí que eso sería el final. Estaba equivocado. Ella respondió casi de inmediato: ¿qué quieres decir con que no somos compatibles? Nos llevamos tan bien, no eres como los otros chicos. Suspiré, dejando su mensaje sin leer por un tiempo, esperando que captara la indirecta. No lo hizo. Durante las siguientes horas llegaron más mensajes, cada uno más desesperado que el anterior. Eres diferente, puedo decirlo. Estás asustado de lo real que es esto. ¿Por qué me estás ignorando?
Los ignoré todos. Al día siguiente, los mensajes disminuyeron y luego se detuvieron por completo. Supuse que finalmente había seguido adelante y dejé todo el asunto atrás. Pero 2 semanas después, mi teléfono volvió a vibrar. Esta vez, su tono era diferente. Se habían ido los mensajes dulces y excesivamente apegados. En su lugar había una avalancha de insultos y acusaciones. ¿Por qué todos los chicos son iguales? Me engañaste, maldito. Deberías poner en tu currículum que eres un maldito. Es lo único en lo que eres bueno. Miré la pantalla, mi corazón latiendo con fuerza. El puro veneno en sus palabras me tomó por sorpresa. Todo esto después de una breve cita para tomar un café. Mi instinto fue defenderme, decirle que había sido nada más que educado y sincero, pero sabía mejor que involucrarme. Responder no haría más que alimentar su rabia y prolongar la interacción. Así que tomé una decisión difícil, pero necesaria. Bloqueé su número y dejé que su ira se desvaneciera por sí sola. Esa experiencia me enseñó una valiosa lección sobre las citas en línea. A veces, las señales de advertencia están ahí desde el principio, y es mejor confiar en tus instintos y salir antes de que la situación se vuelva tóxica.